que ahora va a tener competencia sobre muchos sujetos obligados nuevos, como el Congreso, como el Poder Judicial, y que el mismo modelo, como partidos políticos, como sindicatos, etcétera, y que el mismo modelo se replica a nivel local. De ahí se derivó la aprobación de una ley general que ha sido ejemplo para toda nuestra región, y yo no dudaría en decir que para todo el mundo. Es una ley general de acceso a la información pública de transparencia muy ambiciosa, y ahorita estamos en el proceso de aprobación de la ley federal, en la que estamos promoviendo que se incluya un capítulo específico de gobierno abierto. Eso es lo primero que tengo que decir. La sociedad civil ha sido una aliada muy importante de los legisladores que hemos trabajado en este tema, fundamentales. La sociedad civil ha sido aliada durante todo este proceso de aprobación de esta reforma, y es a través de este grupo plural de legisladores que tomamos dos acciones en esta materia. En primer lugar, específicamente para Parlamento Abierto. En primer lugar, la aprobación de una reforma a la ley orgánica, porque así tiene que ser en nuestro país, para la creación de una comisión bicameral, tomando el modelo de Chile. En el Senado ya aprobamos esa reforma para que se cree esta comisión bicameral de transparencia, acceso a la información pública y gobierno abierto, Parlamento Abierto, y ahora estamos en espera de que los diputados puedan aprobar esta minuta y podamos tener en México esta comisión que se ponga a trabajar para entonces sí tener pues un plan de acción en materia de Parlamento Abierto. ¿Y cuál es el reto? Pues el reto es implementar para nosotros mismos, para el Senado mexicano, el Congreso, la Ley General de Transparencia y la Ley Federal de Transparencia, que, como les decía, es una ley de avanzada, es una ley muy ambiciosa, que busca pues eso, abrir la información con estándares muy altos en todos los sujetos obligados, pero nosotros ahora desde el Congreso pues tenemos que aplicarla a nosotros mismos. Entonces sería la primera respuesta, Julia. Thank you very much. Parliament in Mexico, and what is the diagnostics for open parliaments? Sí, bueno, lo primero que habría que decir es que precisamente un grupo de organizaciones de la sociedad civil realizaron un diagnóstico sobre Parlamento Abierto en México, no solo del Congreso Federal, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, sino de los 32 congresos de los estados que hay en nuestro país. Y la verdad es que el principal reto en materia de Parlamento Abierto sigue estando a nivel local, en los estados. Por supuesto, a nivel federal hay muchísimas cosas que tenemos que seguir haciendo, pero a nivel local es donde más tenemos que trabajar. Este diagnóstico de Parlamento Abierto en nuestro país dice que el derecho de acceso a la información es el elemento en el que más hemos avanzado, ya que cuenta con hasta un 84% de cumplimiento. Vamos a la mitad del camino con la accesibilidad y difusión de la información. Estamos hablando de información parlamentaria e información histórica, con porcentajes de cumplimiento del 50% al 59.8%. Desafortunadamente, la participación ciudadana y la rendición de cuentas se ubican con un porcentaje de apenas 39.7%. Tenemos un mal desempeño con la transparencia proactiva de información individual sobre legisladores, con 37.2% de cumplimiento, así como de la información presupuestal administrativa, con solo 23%. Un elemento en el que hace falta trabajar para alcanzar los principios del Parlamento Abierto de manera cabal es la publicación de la declaración de intereses declaración de intereses y patrimonial en todo el país. Si bien recientemente con una reforma en materia anticorrupción ya será obligatorio en México la presentación de la declaración de intereses, aún no se ha logrado que estas declaraciones sean públicas, y es un tema en el que tenemos que seguir trabajando.
Como Julia decía, si bien no tenemos un plan formal como el de Georgia, que agradezco a mi colega, thank you for giving me a copy, agradezco que me haya dado una copia, va a ser un referente muy importante para nosotros para hacer un plan de acción formal. Si bien no lo tenemos, es verdad que hemos hecho y adoptado muchas prácticas en materia de Parlamento abierto. Y para finalizar quisiera compartirles algunas de las más importantes. Bueno, en primer lugar, ya es una práctica bastante común en las comisiones del Senado de la República el convocar audiencias públicas en los procesos de dictaminación de las reformas más importantes o no tan importantes, pero ya es una práctica cada vez común. Se convoca a ciudadanos, a expertos, académicos, público interesado, a que formen parte de alguna manera del proceso de dictaminación de una reforma. Creo que vale la pena también mencionar cuando nombramos a los comisionados del INAI, del Instituto de Acceso a la Información Pública, que es una facultad del Senado, nombrar a estos 7 comisionados, se hizo por primera vez un acuerdo con organizaciones de la sociedad civil para que estos evaluaran. Bueno, se hicieron unas, no fueron audiencias, comparecencias de los aspirantes a ser comisionados al INAI, que fueron públicas, y un grupo de expertos académicos, organizaciones de la sociedad civil los evaluó. Entregaron las calificaciones al Senado y de los 20 primeros lugares, los 20 mejor evaluados, de esos 20 elegimos 6 de los 7 comisionados. O sea, sí fue una referencia para nosotros esta evaluación. Otro ejemplo en materia de Parlamento abierto fue el grupo redactor de la Ley General de Transparencia. Por primera vez en la historia de al menos del Congreso Federal de nuestro país, invitamos a un grupo de expertos e igual académicos, activistas, a redactar junto con nosotros una iniciativa de ley. Antes de eso, pues solamente, y pues es así una atribución, una facultad de los legisladores, el escribir y presentar iniciativas, pero ahora compartimos literalmente la pluma con ellos y presentamos esta iniciativa de manera conjunta. Igualmente hemos hecho audiencias públicas, por ejemplo en la comisión que yo presido, la de organismos internacionales, por poner solamente un ejemplo, para construir juntos sugerencias para nuestro gobierno, para la participación de nuestro gobierno, en la 70 Asamblea General de Naciones Unidas, que es lo que la gente quiere en este tema. Lo último, hemos realizado específicamente con Transparencia Mexicana, la que es la filial de Transparencia Internacional en México, 2 ejercicios muy importantes. El primero fue lo que llamamos el 3 de 3, esta publicación voluntaria de un grupo de senadores y diputados de nuestra declaración patrimonial, porque como les decía, no es obligatoria la publicidad en México, la declaración de intereses y la declaración fiscal. Con esto lo que esperamos es generar, bueno, empezamos 2 senadores, el senador Zoe Robledo, que va a estar también en uno de estos paneles, y yo, y 2 diputados. Y de estos 4 que empezamos, después bueno, fue un tema en la campaña, más de 60, no es cierto, ahora más de 60 legisladores ya se sumaron a esta iniciativa. Y la intención es que con este movimiento sea más y más y más hasta que podamos lograr que sea una obligación la publicidad de estas 3 declaraciones. Y recientemente, en el marco del análisis del tercer informe de gobierno del presidente de la República, la glosa del informe, creamos una plataforma con Transparencia Mexicana para recibir preguntas de la ciudadanía para cada uno de los funcionarios que fueron a comparecer al Senado, para el secretario de Hacienda, para la secretaria de Relaciones Exteriores, para la Procuradora General de la República. En fin, pusimos a disposición esta plataforma y nos comprometimos a incorporar esas preguntas de ciudadanos a nuestras preguntas parlamentarias durante la comparecencia. Son solamente unos ejemplos, Julia. Quiero finalizar mi intervención ahora sí, reiterando el compromiso del Congreso de México. En un momento más va a estar el presidente del Senado en la plenaria a las 4,
El compromiso de México, primero, por tener una comisión bicameral que trabaje estos temas. Segundo, por tener un plan formal de acción en materia de Parlamento abierto. Esperamos que en el transcurso de este año parlamentario que está comenzando, de hecho, podamos cumplir con estos dos compromisos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que una de las cosas que nos ha faltado para poder concretar el plan fue la renovación de la Cámara de Diputados, que tuvimos elecciones este año y eso pues, impidió de alguna manera que se pudiera concretar con la legislatura saliente tanto la comisión bicameral como el plan de acción, que digamos que surgiría de la comisión bicameral, tendría que ser uno de sus mandatos, y ahora pues están recién llegados, apenas están instalándose en comisiones, con la aprobación de presupuesto encima, y entonces una vez que pase todo eso yo confío en que podamos tener ya esto más avanzado.